Gracias. Buenos días a todos nuestros compatriotas. La orden de nuestro presidente de la República se cumplirá cabalmente. La columna narcotraficante Carlos Patiño pasará a la historia. Nuestro deber constitucional como fuerza pública es proteger a nuestro pueblo colombiano y obviamente garantizar la soberanía, la integridad territorial, la independencia y el orden constitucional en cada rincón de Colombia. A continuación le voy a dar paso al señor Almirante Cubides, nuestro comandante general de las Fuerzas Militares, y posteriormente al señor Brigadier General Rosenberg, nuestro director de la Policía encargado, quienes darán un balance hasta la fecha de los avances en seguridad. Posteriormente daremos paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de los medios de comunicación y a los colombianos en general. Quiero, antes de dirigirme a ustedes, mandar un saludo de reconocimiento a los más de 230.000 hombres y mujeres, soldados, marinos y aviadores que hacen parte de nuestras fuerzas militares y que están allá en el territorio dando todo de sí por la patria. En el marco del Plan Ayacucho, como está definido, nuestro plan de campaña estratégico, tenemos 4 importantes objetivos, que son, primero, debilitar la amenaza, segundo, proteger y fortalecer las capacidades de las fuerzas militares, pero también, sobre todo, proteger la población civil, pero algo muy importante también es trabajar con las autoridades para proteger la gobernabilidad. En ese sentido, todas las capacidades de las fuerzas militares están a la ofensiva. Es importante mencionar sobre esas capacidades diferenciales de nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, que se sumen para poder estar en el territorio, en el marco de la conjuntez que se mantiene y ha sido efectiva. Igualmente, informar de que en esa ofensiva que mantenemos hay una permanente iniciativa como principio de la guerra para ir al área de operaciones y actuar con contundencia. Es importante también mencionar la integración de inteligencia, que es la base para poder adelantar las operaciones. No hay ninguna operación que no se haga sin inteligencia. Y en ese sentido hay un gran trabajo entre las diferentes agencias, particularmente aquí entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea, pero muy de la mano también con la Policía, que nos permiten afianzar conceptos y estrategias para ir, como ya lo manifesté, a adelantar las operaciones. Debo igualmente mencionar un trabajo muy especial que hacemos con la Policía Nacional. Nos complementamos desde el punto de vista de la seguridad. Ahí hay una gran comunicación permanente para que en el territorio los comandantes de brigada, los comandantes de división, pues estén trabajando con los comandantes regional, igualmente con los comandantes de departamento de policía, para que a ese nivel pues se adelanten importantes resultados y operaciones de una forma conjunta y coordinada. Manifestar igualmente que todas las capacidades están puestas en las diferentes áreas específicas, especialmente concentradas en las áreas críticas. Hemos hablado acá que tenemos unas áreas ya definidas: el Catatumbo, Arauca, el sur de Bolívar, Chocó, el Cauca, Nariño y el área de suroriente. Así que las capacidades de las fuerzas militares están todas puestas para estar presente y dar respuesta a los temas de seguridad que la ciudadanía está pidiendo. Quiero resaltar algunos resultados muy importantes que ya con el correr ya en el tercer mes del año podemos mencionar. Y podemos hacer una comparación con el año 2024. Miramos, por ejemplo, ya en temas de incautación de cocaína, hemos logrado 109 toneladas de cocaína. Es un avance importante con respecto al año anterior. Hemos aumentado en un 10%. Igualmente en temas, por ejemplo, el tema de los combates. En el año 2024, para la misma época, llevamos 52 combates, ahora llevamos 125, eso significa que estamos a la ofensiva, que en las regiones
hay una permanente iniciativa táctica y con el direccionamiento de los comandantes de división y brigada para poder ir mucho más al área de operaciones y tener resultados importantes. También es importante mencionar, por ejemplo, que este año hemos logrado ya la afectación a los diferentes grupos armados ilegales en 2.930 individuos que han sido capturados, al ELN, al Estado Mayor Central, a la Segunda Marquetalia, al Clan del Golfo, igualmente a los grupos delincuenciales organizados y delincuencia común. De esos 2.930 es importante mencionar que hemos capturado a 2.785, perdón, a 2.480, tenemos un número importante de recuperados, 109 jóvenes recuperados, así que esa afectación se ve en la mesa de resultados y obviamente afecta a los grupos armados ilegales. Si miramos particularmente al MC o Hogador Estado Mayor Central, desde que se terminó el cese al fuego con los bloques y se definió que había solamente negociación con los dos bloques y frentes de Calarcá, pues hemos mantenido una permanente ofensiva contra el Hogador. A la fecha hemos logrado afectarlos en 1.343, un número importante. Diría y aclaro que esta afectación está enfocada especialmente en los bloques que dirige Mordisco, pero si también vemos el tema del ELN durante la campaña Atlas, que se da después de que el 4 de agosto ya se termina el cese al fuego con el ELN, hemos tenido una afectación importante en 183 individuos de los diferentes frentes de guerra de este grupo. Así que para todos, pues quiero manifestar que las fuerzas militares, y nuevamente ratifico, están trabajando de forma conjunta, con la suma de capacidades, muy de la mano con la Policía Nacional, para estar allí en el territorio logrando dar resultados importantes en las áreas que ya le mencioné. Yo quiero cerrar, señor ministro, y aquí distinguidos asistentes, en enviarles un saludo de condolencia a las familias de nuestros héroes, hombres y mujeres que han decidido dar la vida por los colombianos y que hoy tenemos que reconocer su labor y siempre tenerlos en nuestro cuadro de héroes, pero especialmente muy cercano a las familias apoyándolas. Son mis comentarios, señor ministro, quedaría pendiente de las preguntas junto con los comandantes de fuerza para que ustedes pues tengan más claridad en temas específicos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos los colombianos. Muchas gracias, señor ministro, los señores generales, comandantes de fuerza, señor almirante Cubides, comandante de las fuerzas militares. La Policía Nacional, en ese propósito de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos de nuestro país, en el marco del Plan Estratégico Institucional, orienta dos líneas importantes, dos líneas de acción, una que tiene que ver con la afectación a los grupos delincuenciales que impactan directamente a la seguridad ciudadana, y una segunda línea de acción que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, que está orientada al impacto a los grupos armados organizados y en las diferentes zonas del país. En este sentido, en el marco de la seguridad ciudadana hacia esos delitos que impactan directamente al ciudadano en los diferentes territorios, hemos definido unas prioridades que tienen que ver con las principales ciudades del país. En su orden, la ciudad de Bogotá, posteriormente la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali y Barranquilla. En este sentido, se están haciendo unos análisis importantes de los contextos en la afectación que se da desde grupos de delincuencia común organizada y grupos de delincuencia organizada, y que en esta reingeniería se están definiendo las diferentes líneas de acción para generar un impacto directo hacia estos grupos. En este sentido también pues están orientando los equipos de trabajo debidamente focalizados para tener unos mejores resultados y poder atender
esos modus operandi, ese cambio permanente que se da desde los actores delincuenciales que impactan a los ciudadanos. De ahí en adelante es una orientación clara hacia esa lucha contra las organizaciones multicrimen, en lo que tiene que ver particularmente en esos fenómenos delictivos como son el tráfico local de estupefacientes, que es uno de los fenómenos de mayor disputa entre los delincuentes precisamente por las rentas ilícitas, el homicidio producto de esas disputas que se da principalmente, las extorsiones que se generan en los diferentes territorios, el hurto en sus diferentes modalidades, estos principalmente unas líneas estratégicas que han permitido avanzar significativamente o que nos permitirán a partir de esos diagnósticos, de esa reingeniería, avanzar significativamente en esa focalización de esfuerzos institucionales para lograr mayor impacto. Y en la lucha contra el crimen organizado a nivel nacional, la policía tiene 5 operaciones sostenidas en el territorio nacional, donde se destacan particularmente la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, que ha tenido unos resultados significativos en el año anterior y en la presente vigencia, la operación Esparta, que tiene que ver con la intervención, ese plan orientado al Catatumbo. Estas 2 operaciones entre las 5 que tenemos en el territorio nacional, donde en una coordinación permanente con nuestras fuerzas militares también están siendo objeto de una reingeniería para orientar esfuerzos y ser más efectivos en este sentido en la lucha contra los grupos armados organizados como son el ELN, el Clan del Golfo y los demás grupos conocidos. Vamos a resaltar unos resultados de impacto que se han tenido en lo corrido de la presente vigencia. Tiene que ver con una disminución del 1.4% en materias de afectación a la vida, en el caso de los homicidios, una disminución importante en los delitos sexuales, con una reducción del 23% en comparación con el año 2024. El hurto a personas, de igual manera, registramos en el momento una reducción del 24% en comparación con el año anterior. En ese sentido han sido intervenidos también 422 expendios de estupefacientes, una disminución, un aumento en la incautación de armas de fuego como ese medio utilizado principalmente por los delincuentes para cometer los diferentes delitos, unos allanamientos en aumento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, principalmente hacia los expendios de estupefacientes y hacia lugares que están siendo utilizados por delincuentes para reunirse y orientar acciones delictivas. Tenemos una importante reducción en el hurto de automotores, que tiene que ver con el 4%, reducción de hurto de motocicletas en un 2%, una reducción en las lesiones personales con el 6% y una reducción a nivel general en el hurto en todas sus modalidades. Tenemos que enfocar unos esfuerzos importantes hacia el secuestro. El secuestro presenta un aumento durante la presente vigencia y tiene que ver con el secuestro extorsivo. Aquí pues estamos haciendo un ejercicio de validación de algunos casos que se han presentado. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay un aumento que tiene que ver con 36 casos en relación con el año anterior. Ayer precisamente en este sentido se dio el rescate de un señor empresario del departamento del Valle, un rescate de nuestro Gaula de la Policía en una zona compleja del municipio de Corinto en su área rural, y gracias al trabajo de nuestros hombres y mujeres del Gaula se logró rescatar sano y salvo. Esos son los datos
señor ministro, colombianos que tiene que transmitir la Policía Nacional de los Colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos entonces al espacio. Abrimos entonces el espacio de preguntas. La primera pregunta es de Yelitza Jiménez, de RTBC. Señor Ministro de la Defensa y Cúpula Militar, muy buenos días. Estamos en directo en las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y también en Señal Colombia. Usted acaba de mencionar que pasará a la historia al frente Carlos Patiño. ¿Cómo va a pasar a la historia? Porque sabemos que las disidencias siguen atacando a la población en el departamento del Cauca. En el mes de octubre inició la operación Perseo. ¿Cómo avanza? Y también qué va a pasar con las estructuras de la Roberto Ramos y la Jaime Martínez. Para el subdirector de la policía también quisiera saber si ya se tienen identificados los responsables de la explosión que se registró en las últimas horas en el centro de Bogotá, si esto sería a una estructura, una banda delincuencial o a un grupo armado ilegal. Adicionalmente, para el ejército o para las fuerzas militares, en las últimas horas se habían dicho que se está localizando una frecuencia de una emisora en el Valle del Cauca o en el departamento del Cauca, donde las disidencias de la Jaime Martínez estarían utilizando esa emisora para persuadir a los jóvenes. Ya la tienen localizada y si también tienen varios puntos donde las disidencias estarían utilizando otras emisoras ilegales para persuadir a los jóvenes y reclutarlos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Si la guerra es un conflicto social, la solución es netamente militar o policial. Por ello, la estrategia es una acción integral del Estado, en la cual el 70% es a cargo de todas las entidades del Estado, inclusive de los colombianos, que nos ayuden a combatir la corrupción, porque esa le quita a las escuelas, los centros de salud, las vías que reclama la gente en las zonas más aledañas. O no comprar contrabando, porque eso le elimina, el contrabando, elimina empleos dignos y genera desempleo, o la minería ilegal, o el narcotráfico. Entonces la solución va más allá y es de todos. Pero la determinación es absoluta. El señor Presidente de la República, vieron el Consejo de Ministros, que duramos hasta las 2 de la mañana, pero el día anterior habíamos estado, nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, el día domingo, prácticamente casi todo el domingo, articulando, que es la mayor fortaleza, porque no es que no se tengan capacidades, sino lo que pasa es que falta articularlas mejor. Eso es el 70%, que es a cargo de los otros entes. El 30% es de una estrategia militar y policial, que le daré paso a nuestro segundo comandante del Ejército Nacional, quien hablará contra la Roberto Ramos, Jaime Martínez y específicamente, muy seguramente iniciará con la Carlos Patiño. Bueno, muy buenos días a todos. Respecto a la estructura Carlos Patiño, tengo que decir que es la estructura pivote del Estado, del EMC, del cartel criminal de las FARC en el bloque occidental Jacobo Arenas. Esto significa que es la estructura que suministra la logística, el financiamiento y también que hace el reclutamiento para surtir las otras estructuras. A partir de esta estructura se han hecho desdoblamientos con los cuales han tratado de expandir la injerencia del EMC de las FARC en otros departamentos del país. Y sobre esta estructura, pues tenemos la principal operación militar que tiene el Ejército en este momento, que es la Operación Perseo, que tiene como objetivo no solamente recuperar el cañón del Micay, sino también acabar con esta estructura. Pero la estructura viene ligada al negocio. Es una operación de largo aliento, es un área geográfica extensa. Ese cañón del Micay tiene una longitud aproximada de 195 kilómetros, lo que ustedes pueden calcular que tiene la ruta entre Bogotá y el municipio de Ibagué. Es un territorio bastante amplio y está cultivado de coca plenamente. Es un trabajo bastante grande, pero tenemos un trabajo ofensivo, una operación ofensiva bastante detallada sobre esta estructura
varias líneas de acción, están las recompensas que se ofrecen por sus cabecillas, por ejemplo, alias Kevin, hasta 1.600 millones de pesos, y cada uno de los cabecillas de las comisiones también tiene una recompensa jugosa, y esta es una línea de acción que siempre da réditos, porque entre los bandidos terminan delatándose o entre ellos mismos terminan asesinándose por el dinero. Es el único fin que buscan. Además de esto, las operaciones ofensivas que tanto el Ejército como el SECOES vienen adelantando contra las diferentes comisiones de la Carlos Patiño. En cuanto a la estructura Jaime Martínez, es una estructura dedicada también al narcotráfico en el municipio de Jamundí, a la minería ilegal sobre el río Naya, promueve, protege la minería ilegal y el envenenamiento de ese río, y también tenemos operaciones importantes, la operación Samundí precisamente contra esta estructura y su cabecilla alias Marlon. Es un territorio agreste, es la cordillera occidental, con sus caras que van hacia el interior del país y hacia el Pacífico, pero las tropas siguen en el territorio, llevamos la ofensiva, todos los días están reportando resultados, no solo de capturas, sometimientos, sino también contra el centro de gravedad de estas comisiones, que es el narcotráfico. Asimismo, contra la estructura Dagoberto Ramos, que está en el norte del departamento del Cauca. Respecto a el tema de las emisoras, el empleo de las emisoras por parte de las guerrillas no es una innovación, no es algo nuevo, lo han venido haciendo desde hace más de 20 años. Lo que puedo decir al respecto es, ya tenemos identificada la emisora y todas las emisoras de las FARC hasta la fecha, todas han tenido una vida limitada. No puedo dar más detalles, pero la operación avanza y ellos saben que las emisoras no les duran mucho tiempo, pero es un recurso que usan para llegar a aquellos muchachos que viven en las zonas aisladas de la ruralidad y son desinformados, y para llegarles con mensajes permanentemente buscando reclutarlos, sobre todo a los menores de edad. Gracias. General, pero ¿cuántas emisoras en este momento tienen identificadas las emisoras en el país? Bueno, no te puedo dar datos exactos por motivos de seguridad y tampoco ubicaciones, pero hay un trabajo, no son muchas, son precarias y siempre son en las áreas rurales. Rosa. En cuanto a la situación presentada en la noche anterior en el barrio San Bernardo de la ciudad de Bogotá, primero hacer referencia al contexto que se da en esta zona, que tiene que ver con una intención de grupos de delincuencia común organizada por trasladar lo que en otrora era el Bronx a este lugar, básicamente sobre una instrumentalización de habitantes en condición de calle para la venta de estupefacientes. En el marco de esa intención que se da desde estos actores delincuenciales, se da la disputa entre dos grupos que tienen que ver con un grupo denominado Los Costeños y un grupo que se autodenomina Los Venecos. En este sentido se han venido dando unas disputas, una confrontación, que es el caso que referimos en la noche anterior, donde lamentablemente perdieron la vida 3 personas y resultaron lesionadas 10 más. Nosotros tenemos un trabajo importante desde la Policía Judicial, un equipo de expertos destacado para investigar específicamente esta situación que se está presentando. Hay unos avances significativos, tenemos conocimiento claro de quiénes fueron los victimarios, particularmente en la noche anterior, y eso nos permite indicar que en los próximos días vamos a tener unos resultados ya materiales sobre capturas e intervenciones que se darán en esa materia. También unas acciones importantes que se van a orientar tienen que ver con la extinción de dominio hacia esos bienes inmuebles que son utilizados para cometer los hechos delictivos. Eso nos permite
impactar significativamente en las finanzas de estos actores, entre otras acciones que se darán o que se están realizando mejor ya para poder ponerle fin a esta disputa. Esta es una tarea que está cumpliendo cabalmente la policía, sin embargo hay una coordinación permanente con la alcaldía de la ciudad de Bogotá y otras instituciones para poder avanzar en esta materia y poder lograr tener resultados muy pronto sobre esta disputa que se da en esta zona. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Santiago Rodríguez, de La Silla Vacía. Buenos días, ministro, generales, almirante. La pregunta, son dos preguntas. Una, el almirante Puig da unas cifras importantes de impactos, habla de 2.900 individuos afectados este año, pero hay informes de años pasados y de este año que hablan de crecimiento y fortalecimiento en números, según cifras de inteligencia, de estos grupos armados. ¿Qué está pasando que ustedes afectan y se recompone o digamos, cómo está ese panorama, qué tan fortalecidos están o digamos en qué proporciones se da como ese recambio de tropas? La segunda pregunta es en relación a todo lo que ha sido Cauca, especialmente el cañón del Micay. Recuerdo que el año pasado, cuando se lanza Misión Cauca, desde las mismas fuerzas y ministros se hablaba de la importancia de cambiar esa relación comunidades, grupo armado, ¿no? Que vimos la semana pasada, que ha fallado y que falta, digamos, para lograr, digamos, eso que usted pide y ha pedido desde que llegó, de que colaboren con la fuerza pública mucho más. Gracias. Señor almirante y luego mi general Rodríguez nuevamente. Con respecto a la amenaza, cada 6 meses, en un estudio muy detallado hecho por las diferentes agencias de inteligencia, se hace un conteo de los diferentes grupos armados organizados. Si vamos a la historia, en el año 2016 hay una desmovilización del grupo armado FARC y el número de combatientes se reduce en una gran medida. Sin embargo, a la par de que pasan los años y si bien hay una desmovilización de los grupos de la FARC, también comienza un aumento del ELN y de las disidencias, pues debido a que ustedes conocen de que un número importante de exintegrantes de la FARC no se acogieron, otros que se acogieron pues vuelven a la ilegalidad, que fue la segunda Marquetalia, y eso nuevamente hace que muchos que habían estado de parte del acuerdo de paz pues vuelvan a delinquir. Tenemos que, obviamente, cuando se miran los números, el año pasado, o más bien al final del año pasado, tenemos un número aproximado de 20.000 individuos en armas. El conteo último nos da más o menos 21.500, han subido en esa proporción. Sin embargo, también cuando se hace la mirada durante este gobierno, hemos afectado en más de 6.000 individuos. Eso significa que hemos ido a la ofensiva, pero la curva se aplana en estos 3 años de crecimiento debido a la acción de las fuerzas militares. Así que esta federación que hemos hablado, pues es una federación que está llegando al corazón de los grupos, y lo que buscamos ahora es seguir trabajando para afectarlos. Ahí también es importante mencionar también el número de desmovilizados que hemos tenido, alrededor de unos 2.000 en los últimos 2 años, que se da porque el Ministerio de Defensa Nacional tiene un grupo de atención humanitaria al desmovilizado que permite que muchos individuos pues se hayan acogido al mismo, porque es un plan que da una forma de reconectarse con la vida civil, le da garantías para ellos y sus familias, les da un futuro, y luego pasan, ese programa dura 3 meses y luego pasan
a la agencia del Estado encargada de ese tema para que lo siga proyectando. Así que es un trabajo permanente que estamos afectando gracias al trabajo de las fuerzas militares, pero también a la oferta que el Estado da a través del GAT y la agencia de movilización para lograr que ese grupo se disminuya. Aquí el tema es seguir trabajando para que seguirlos afectando, para que se sienten en la mesa, como ya todos sabemos, el gobierno ha extendido una mano generosa para que los grupos se acojan, y aquí seguimos trabajando para afectarlos cada día mucho más a sus grupos. Bueno, respecto a la transformación de la economía en el cañón del río Micay, el 15 de agosto del 2023, el señor presidente anunció una estrategia político-militar para recuperar el Micay. Y fue claro en el diagnóstico que para esa fecha ya todos conocíamos, en el hecho de que la única manera de recuperar ese territorio para el Estado colombiano es transformar la economía, poner a las familias que están allí a producir, a generar agricultura legal, productiva, que dé vida. En ese sentido, la estrategia pues contemplaba que primero hay que hacer una ocupación militar, una estabilización para generar niveles de seguridad que permitan el ingreso del Estado, y el Ejército, desde el mismo 15 de agosto del 2023, primero con la Operación Trueno, posteriormente, desde el 12 de octubre del 2024 con la Operación Perseo, ha estado presente en el cañón del Micay. Respecto a la transformación de la economía, pues los ritmos de las otras entidades del Estado no son los mismos ritmos del Ejército Nacional. Los tiempos fiscales a los que debe obedecer la contratación que generan los proyectos que establecen allí para llevarles una alternativa de desarrollo económico a las familias, pues han sido más lentos que el avance militar. Y en este sentido, las dos líneas de acción se tienen que apoyar mutuamente. Cuando empieza a llegar la transformación económica, eso respalda el avance militar. Ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió la semana anterior en el Plateado, pues no fue un ataque cinético o por medio de armas que hizo las FARC, sino lo que hicieron fue movilizar la población cocalera del norte del cañón para que fueran al Plateado a azonar a nuestros policías, a realizar la azonada. Las condiciones están dadas para que se empiece con este trabajo de estabilización en la parte alta del cañón, hasta la parte media, hasta el corregimiento del Plateado, y los dos avances tendrán que ir muy sincronizados y de la mano. Pero ciertamente lo que tiene que ver con la parte económica y con la parte productiva ha venido un poco más lenta, pero ya están los proyectos. La buena noticia es que está el proyecto de la carretera entre Argelia al Plateado, ya hay unos proyectos financiados del Ministerio de Agricultura, y esa información la recibimos en la reunión del día domingo que mencionó el señor ministro, y otros ministerios como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud también han destinado recursos y están en el proceso de contratación para poder llevar las obras, no solo al corregimiento, sino a las veredas que circundan el corregimiento, y de esta manera poder ir avanzando en esa transformación que buscamos del cañón. Muchas gracias, general. Ana María, ¿me permite ahí, digamos, complementar algo que hemos analizado con la cúpula militar y policial? La capacidad de recuperación criminal de estos grupos, que no es aumentar de tropas, sino aumentar de delincuentes. Se fundamenta en los 4 grandes males que son las economías criminales que hemos mencionado: narcotráfico, minería ilegal, contrabando y corrupción. Allá está también el enfoque de todos nosotros para debilitarlos y que no tengan esa capacidad de recuperación criminal tan rápido como la tienen. Y respecto a lo complejo de allá del cañón del Micay, lo decía uno de los señores almirantes o generales de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, que allá podemos construir escuelas, podemos construir vías, centros de salud, pero si no cambiamos la cultura, prácticamente las van a disfrutar los traquetos, porque ya hay una cultura traqueta,
y la amenaza es diferente a la que antes enfrentábamos. Nuestros hombres están dispuestos a morir defendiendo a cada colombiano. Estamos para eso y no tenemos temor a ello. Tenemos coraje y somos conscientes de lo que decidimos servir en la profesión de las armas de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional. Pero son traquetos de civil, se mueven en motos, se camuflan en la población y generan una intimidación enorme, tipo sicariato, sobre nuestros líderes campesinos. E incluso han reemplazado a algunos líderes sociales para colocar las redes de apoyo al terrorismo que ellos tienen. Y eso lo hace aún mucho más complejo. Pero ¿de qué es posible? Es posible y por eso es que nos colocaron a nosotros para cumplirlo. Gracias. Señor ministro, la siguiente pregunta viene desde la ciudad de Cúcuta. Pregunta Oscar René Rincón, gerente de Norte Estéreo. Señor ministro, hasta el día de hoy, ¿cómo evalúan los operativos que se han venido liderando contra el Ejército de Liberación Nacional? Gracias, muy amable. Esta es una acción totalmente conjunta y coordinada de todas nuestras fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional. El comandante militar de la zona designado es el general Mario Contreras, comandante de nuestra brigada número 30, y mi general Rodríguez va a comentar los avances al respecto. En la región del Catatumbo del norte de Santander, en la operación liderada por el señor general Mario Contreras, hasta la fecha, las tropas, tanto de Ejército, nuestra Policía Nacional, con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, hemos logrado inicialmente, cuando sucedió la crisis, la evacuación humanitaria de 625 personas. Sacamos del confinamiento a la población que se ubicaba en las zonas apartadas de los municipios del Tarra, de Tibú, de Convención, y que tenían temor y no podían salir de sus veredas. Asimismo, se han recuperado de las filas de los dos grupos narcotraficantes, tanto el Frente 33 de la FARC como el ELN, 24 menores de edad que habían sido criminalizados por estos cabecillas. Se nos han sometido a las tropas 126 exintegrantes del Frente 33 de las FARC y también se han hecho 20 capturas a las FARC, 23 capturas al ELN. Aquí hay un dato importante que es para que poco se menciona o cuando se dice se menciona en las cifras y se deja pasar rápido, y es el tema relacionado con los explosivos. Y aprovecho para hacer esta reflexión y ponerlo de presente. El empleo masivo de los explosivos que hacen tanto FARC como ELN, explosivos para asesinar colombianos, sean soldados, policías o sean particulares, porque los explosivos una vez los instalan no hacen diferenciación de a quién afectan. Hemos logrado la destrucción de 1.131 kilogramos de explosivos en un poco más de un mes de operación. Hemos también destruido 2.531 artefactos explosivos improvisados. Además de estos datos numéricos, puedo dar cuenta también de la presencia de las tropas en la extensión del Catatumbo, sobre las vías principales para permitirle la movilidad a la población, sobre las áreas críticas que se disputan estas dos organizaciones para darle más seguridad a la población. Y las operaciones ofensivas continúan. Asimismo, se han destruido 4 laboratorios de clorhidrato de cocaína y se ha destruido una cantidad importante de clorhidrato en estos lugares, porque no podemos olvidar que la razón o el centro de la disputa entre el Frente 33 de la FARC y el ELN en el Catatumbo es el negocio del narcotráfico. Entonces estamos afectándolos en sus finanzas, estamos atacando las estructuras de manera efectiva y también se ha hecho un gran trabajo en cuanto a la protección de la población.
Muchas gracias, general. La siguiente pregunta es de María Fernanda Latorre, de Caracol Radio. María Fernanda, quiero complementar algo ahí, que escuchando a mi general Rodríguez cuando dice que logramos salvarle la vida a varios campesinos, algunos de ellos habían expulsado al ejército, lo habían maltratado al ejército, lo habían empujado, le habían escupido a nuestros soldados, pero a pesar de ello les abrimos las puertas porque lo que nos interesa a nosotros es salvar las vidas. Y lo mismo pasó allá en el Cauca, en el Cañón del Micay, a nuestros 29 uniformados que los secuestraron. No podemos seguir permitiendo eso y actuaremos como sea necesario para evitar que esto ocurra. Damos paso entonces a su pregunta, por favor. Una claridad de lo que dice cuando usted dice que los escupieron fue durante la extracción o meses pasados. Hace varios años, tal vez me recuerda, mi general, ¿en cuándo fue? En el año 2021, pero también en el 2018, hubo azonadas fuertes en la región del Catatumbo, en el norte de Santander. En ese departamento todo el mundo las recuerda. Esas azonadas era porque la población civil no quería la presencia de las tropas. Por ejemplo, en el municipio de Teorama, donde las tropas tuvieron que abandonar una base militar a solicitud del personero, del alcalde y de la población. Pero la razón es que la base económica del municipio era la coca. No querían al ejército para que destruyera el negocio ilegal. Pero al lograr por vía judicial la salida del ejército, pues lo que hicieron generó una contradicción. Se pusieron en riesgo y se pusieron en manos de los grupos ilegales. Y es la contradicción en la que viven nuestros pobladores, nuestros campesinos cocaleros, que piensan que pueden tener el sustento mediante la vía del cultivo de una mata que asesina, una mata que es ilegal y una mata que es comercializada por los grupos ilegales, que solo trae violencia. Entonces, en algunas regiones piden que salga el ejército. Posteriormente, como sucedió en el mes de enero en el Catatumbo, estaban pidiendo que el ejército entrara para que los protegiera. Y los soldados de Colombia, sin importar la humillación de la población de la que fueron objeto años antes, pues es el talante del soldado, el cumplimiento del deber y el servicio al país, pues fueron y en este momento están dando su vida y están prestando su servicio a los catatumbeños. El peor enemigo definitivamente para estos grupos, la verdad, no es la fuerza pública, es que le llegue la salud, el bienestar, las escuelas, porque quienes no quieren que llegue, esos son los que viven del negocio del narcotráfico. Y los 56.000 desplazados, 22.000 confinados, casi un centenar de asesinados, fue generado por el cártel del ELN en confrontaciones con el cártel del GAO 33 por ese control criminal del territorio. Algunos dicen desmilitar esas zonas. Si fuera la solución así tan sencilla, perfectamente podríamos dar la orden que todos los militares y policías pasen a sus cuarteles, porque afuera el mundo vive en paz. Sigue. Gracias. María Fernanda Latorre, de Caracol Radio. Les pido por favor que solamente eleven una pregunta porque el listado todavía está bastante largo. María Fernanda. Gracias. Las denuncias las colocan a nivel táctico de quien comandó la operación. Entonces, publiqué una de muchas denuncias que hay y fue la unidad táctica que estaba adelantando la operación y fue víctima del secuestro. La identificación, la investigación de quienes cometieron ese delito, porque es un delito, o donde dicen qué parte de la Constitución dice que pueden golpear a un policía o a un soldado. Nosotros también tenemos derechos fundamentales. La investigación avanza y muy seguramente ya cuando tengamos datos concretos los daremos a conocer, así como estamos publicando acá 300 millones de pesos para que nos ayuden a identificar y capturar a quienes cometieron el vil asesinato de nuestros militares y también hirieron a otros más. Gracias.
Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Carlos Martínez, de Radio Santa Fe. Ministro, muy buenos días. Buenos días. Si bien es cierto que hay un propósito en el departamento del Cauca, ustedes han avanzado una serie de propuestas, recompensas, que eso históricamente se ha ocurrido. Pero ¿en dónde está el avance y la cooperación con las comunidades indígenas, con los gobernadores de los pueblos y los cabildos, que en últimas son los que tienen casi que el control territorial en el departamento del Cauca? ¿Por qué nunca hay responsabilidades? Obviamente teniendo en cuenta el enfoque ético que debe haber estado a estas comunidades. Pero es que aquí hay un aporte importante en lo que tiene que ver con estas zonas y el control de las zonas de cultivo de hoja de coca. Y la otra pregunta también es, en el departamento del Cauca hay evidencia de la presencia de carteles mexicanos. En ese sentido, ¿en qué se ha avanzado? Gracias. La semana pasada, los 3 días que estuvimos con la cúpula militar en el Catatumbo, lo que hicimos fue hablar con la comunidad y escuchar a la comunidad y entender cuál era su problema. Hablamos con los gremios, hablamos con los líderes locales y regionales. Y algo similar hicimos el día viernes, el sábado, perdón, en el Cauca. Personalmente me reuní con los líderes indígenas y allá en el Cañón del Micay no hay comunidades indígenas, sino comunidades campesinas. Comunidades indígenas más están hacia el norte del Cauca, hacia Tacuelló, Toribío, etcétera, y ellos expresaban la misma inquietud y preocupación que tiene un colombiano de bien. ¿Cómo vamos a sacar a estos grupos criminales para vivir en paz? En algún momento alguien menciona, es que no queremos suministrar información porque no queremos ser parte del conflicto. Le preguntaba, ¿y si ve pasar un carro lleno de explosivos o un sicario que asesina al hijo de su vecina, no nos va a decir, no nos va a contar? Va a ir al sepelio de su vecina, del hijo de su vecina, y internamente ser consciente de que murió porque no nos avisó. Entonces es un tema delicado en el cual convergemos todos. Pero a esa reunión del día sábado, días anteriores invitamos a las comunidades del Cañón del Micay, específicamente a los del Plateado y los de la Hacienda, y todos los que quisieran venir ahí. No asistieron, no quisieron ir, algunos, otros simplemente porque tenían la pistola del sicario ahí al lado. Intentamos hablar con ellos entonces que se conectaran virtualmente, les mandamos el link, tampoco fue posible. O sea, no existe la voluntad, pero son de ciertas personas que tienen la capacidad de coaccionar e instrumentalizar a la población, que la población, nuestros campesinos son de bien. Les dijimos, entonces nos reunimos el día martes a cargo del Ministerio del Interior. Tampoco fueron. Exigían que fuéramos hasta allá. Y les dijimos, si vamos hasta allá, pues es incumplirles, porque el Cañón del Micay tiene una meteorología adversa. A veces ni siquiera puede entrar el helicóptero y si entra esa media hora nada más y tenemos que salir. Además aquí están todos los gobernantes locales para hablar. En este momento está viajando nuevamente comisión allá porque hemos mantenido el diálogo permanente, una comisión del Ministerio del Interior y todas las instituciones de Defensoría del Pueblo, absolutamente todos, a hablar con ellos. Pero ellos no podrán tener la libertad de construir un Cañón del Micay para la paz si nosotros no somos capaces de eliminar el verdugo y el sicario que le tiene la pistola en su frente. Muchas gracias, ministro. La siguiente y lo pregunta. otro, los carteles mexicanos, estamos avanzando, es un tema de cooperación internacional también y estoy seguro que lo vamos a lograr. Para eso nos pusieron. La victoria no es fácil, pero es posible. Gracias. Jaime Acosta, de Reuters. Señor ministro, muchas gracias. Justamente hablando de los carteles mexicanos, el presidente Gustavo Petro se refiere a ellos. Dice que la columna Carlos Patiño es el ejército privado de los carteles mexicanos. Si se puede saber cuáles son los carteles de México que están involucrados en la operación ilegal del narcotráfico del Cañón del Micay y qué se está haciendo a nivel internacional
que dice el presidente Petro poner en riesgo la soberanía nacional? Bueno, antes de darle la palabra aquí a mi general Rodríguez, es un tema que trasciende las fronteras, entonces por ende hay que hacer una red internacional de seguridad para poder proteger a nuestro territorio y a los otros territorios. Pero también es un tema de demanda y oferta. Estados Unidos, si bien es cierto, tiene las mejores universidades, Europa también tiene las mejores universidades, también son los mayores consumidores de la cocaína que se produce acá. Y desde allá vienen armas para acá, vienen armas. Entonces hemos hablado francamente con los Estados Unidos para mirar cómo ser más fuertes, cómo ser más seguros y cómo ser más prósperos, pero toda la región, porque si se debilita alguno eslabón en la región, pues afecta al otro, porque somos interdependientes. Le doy el paso a mi general Rodríguez. Sí, cuando el crimen desborda las fronteras, la acción pertinente es la cooperación internacional. Hay cooperación con las autoridades de Estados Unidos, de México, no solo de las fuerzas militares a fuerzas militares, también hay una cooperación bastante estrecha entre nuestra Policía Nacional y las policías de México y las autoridades de Estados Unidos y otras agencias del Estado para atacar este fenómeno. El cartel por el cual se tiene informaciones y que se relaciona más con la estructura Carlos Patiño, con la Jaime Martínez, que son las que están exportando la coca ahí en el departamento del Cauca, es el cartel de Sinaloa. Y esa relación la podemos ver pues, en el empleo del armamento que es proveniente de Estados Unidos vía México, también de muchos otros elementos de inteligencia que han sido incautados a estas estructuras. Ellos son los compradores. Estas organizaciones generan la producción, comercializan y exportan. Y el socio natural son estos carteles. Termina la respuesta a esta pregunta de los esfuerzos de cooperación internacional para fracturar este negocio criminal. Sí. Bueno, como ustedes bien saben, el gobierno a través de la Embajada de Colombia en Estados Unidos ha emprendido una importante campaña de visibilización de los esfuerzos que, en este caso, las fuerzas militares y la policía han adelantado en contra de las diferentes amenazas que se consolidan en la región. La semana pasada estuve en Washington en diferentes reuniones con representantes de gobierno, congresistas y otras agencias, donde pude demostrar ese compromiso permanente de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza aeroespacial, en la lucha contra las amenazas transnacionales de la región. En ese recorrido hay un gran reconocimiento a la labor que las fuerzas militares adelantan en el marco de esa permanente lucha contra narcotráfico, contra el contrabando, contra la migración irregular, igualmente contra la pesca ilegal y otra gran cantidad de expresiones delincuenciales que se dan en la región. Hoy se encuentra ya igualmente el director de la policía con la directora del programa de sustitución de cultivos para seguir mostrando lo que se ha venido adelantando, lo que se tiene previsto para seguir no solamente avanzando en temas de la afectación, en temas de narcotráfico y otros delitos que se adelantan con las fuerzas militares, sino también en lo que corresponde a los compromisos que se tienen para lograr también contrarrestar el tema de la producción. Ustedes lo han visto en el día de hoy, las palabras del señor embajador, lo que se ha venido adelantando, y al igual que vamos a mantener los esfuerzos, vamos a mantener una ventana para que podamos seguir mostrando esos resultados al mundo que son de alta distinción y obviamente son reconocidos. Aquí hay compromiso para que a nivel región las fuerzas militares y demás autoridades de Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, podamos entonces seguir avanzando también con apoyo de Estados Unidos para tener una serie de operaciones que nos permitan tener mucha más
interoperabilidad y mucha más cooperación en la región para beneficio de los ciudadanos de las Américas. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta viene del Cauca. Carlos Gómez, de RCN Cauca. Señor ministro y todos los presentes, muy buenos días. Una situación compleja en el norte del Cauca tiene que ver con el pandillismo, pero también con la influencia de estructuras criminales como la Goberto Ramos y la Jaime Martínez. En ese contexto se han presentado varios asesinatos y nos preocupa mucho Señor ministro y todos los presentes, muy buenos días. Hay una situación compleja en el norte del Cauca, tiene que ver con el pandillismo, pero también con la influencia de estructuras criminales como la Goberto Ramos y la Jaime Martínez. En ese contexto se han presentado varios asesinatos y nos preocupa mucho el de la tarde anterior, en el que resultó asesinado el exsecretario de Gobierno, líder social y cofundador del municipio de Guachené, Neisair Ramos Navas, tenía 52 años. Lo atacaron salvajemente cuando iba con otras 3 personas. Una niña de 14 años murió, otra niña de 7 quedó herida y la señora también resultó herida, una señora de 42 años. ¿Qué está pasando en el norte del Cauca? ¿Qué información concreta hay sobre este caso del líder social asesinado? Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que analizar es el contexto que se presenta en el norte del departamento del Cauca y tiene que ver, digamos, en el marco de la inseguridad. Cuando hablamos de inseguridad tenemos que ver las causas, cuáles son las causas, el verdadero problema de la inseguridad del norte del Cauca, particularmente en cuanto a la problemática que se presenta especialmente en el municipio de Puerto Tejada y el Guachené y los municipios aledaños. Es una población de jóvenes en riesgo social. Esta población que tiene o se convierte en ese caldo de cultivo de los actores delincuenciales para involucrarlos en actividades delictivas. Allí debe haber una orientación clara de programas y proyectos, digamos, buscando la alternativa para estas juventudes y que no se presten para involucrarse en estas actividades ilegales. Es muy marcada el pandillismo en estos municipios y desde este pandillismo, digamos, una debilidad en la identidad que se da de estas personas, de estos jóvenes, niños, incluso que se disputan los territorios más allá de disputas por economías ilegales, tráfico de estupefacientes, es por los territorios. Entonces, allí sí es importante una intervención en ese sentido para poder sustraer a los jóvenes de esa posibilidad de que ingresen a los grupos delictivos. En cuanto al asesinato que se dio el día anterior de las personas por el municipio de Guachené, de manera inmediata desde la ciudad de Cali se trasladaron funcionarios expertos de policía judicial y de inteligencia para adelantar las labores investigativas. Están en este momento allá, tenemos varias hipótesis, sin embargo no podemos mencionar en el momento alguna en específico, pero hay unos avances importantes. Esperamos hoy ya caída la tarde tener claridad sobre el hecho. Hay algunas personas ya posiblemente identificadas y en horas de la tarde ya transmitiremos los resultados de esta investigación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Andrea Olaya, de Cable Noticias. Llega a las residencias y construye la carretera y todos aplauden. Si llega a las residencias y entregan el kit, pues realmente
Gracias, muy amable. Solucionar un problema de seguridad no es algo sencillo porque el problema es supremamente complejo, que tiene diferentes variables y actores cuyas interacciones lo hacen demasiado complejo. Escucharla a usted, pues uno siente de alguna manera indignación e impotencia, que dice, pero más, eso es lo mismo que dice nuestro presidente en los consejos de ministros. ¿Cómo es posible que no haya entrado vivienda y le haya arreglado las viviendas? ¿Cómo es posible que salud? ¿Cómo así que me van a colocar solo esto? Etcétera. Y lo que se puso allá no es una carpa, simplemente. Es un hospital de campaña. Y era un espacio adecuado para que llegaran los otros equipos y pudieran atender a las personas. En esos hospitales así se han salvado vidas y de soldados y ha nacido gente también. Pero claro, no se avanzó en eso. Una granada cayó sobre esa carpa. Hicimos un avance fuerte ahí con las tropas a la hacienda, para que se hagan una idea. Está Argelia, el Plateado, más hacia el norte está la hacienda, a 3 kilómetros apenas, y cuando sintieron que estaban perdiendo ya esa retaguardia o ese centro donde lanzaban los ataques a Plateado, y eso nos permitía darle la seguridad perimetral a que entraran todas las instituciones del Estado, porque hay temas de sustitución de cultivos ilícitos, hay familias matriculadas en ese proceso, hay vehículos, inclusive ahorita comienza una caravana para traer, o va a comenzar una caravana para traer, sacar los productos agrícolas. Decir que no se ha hecho nada es injusto, pero decir que nos falta mucho, o más bien que ya lo hicimos todo, también es irresponsable. Nos hace falta, pero vamos avanzando. Y el problema no es de hace un día o hace 2 días, es de décadas en la cual está incrustado ese crimen. Y claro, usted dirá que no es un tema de cultura. Diferentes perspectivas podremos tener, pero hay gente que no tiene los beneficios que tenemos aquí nosotros y viven en paz. Viven en paz, no tienen la misma educación que tenemos nosotros, la misma salud, están por debajo y viven en paz. Es un tema también de cultura, pero es un tema supremamente complejo. Creo que hay que responder algo más. Desde hace días, con la llegada del señor Brigadier General Giovanni Cristancho a la ciudad de Bogotá, se ha venido orientando unas acciones claras para esa lucha contra estos grupos dedicados al multicrimen. Se han venido dando resultados importantes contra el Tren de Aragua. Personalmente hemos orientado algunas acciones particulares hacia estos grupos y poder focalizar esfuerzos para generar impacto. Asimismo, se da en el sector de San Bernardo, tenemos claro el contexto que se da en esta zona, allí hay unas acciones debidamente orientadas, sin embargo, pues también hay unas complejidades que son exógenas a esas capacidades que tiene la policía y tiene que ver con la instrumentalización de habitantes de calle, un problema mayúsculo en las principales ciudades de nuestro país, y allí pues tiene que haber la intervención integral, como se habla en los diferentes territorios, para poder generar mayor impacto. Como lo mencioné, esta es una intención de actores delincuenciales de trasladar lo que era el Bronx hacia San Bernardo en una lucha por esas rentas ilegales de tráfico de estupefacientes. Estamos orientando las acciones y vamos a ser efectivos en ese sentido. Lo mencioné, tenemos claro quiénes son los actores que ejecutaron esa acción del día anterior. Eso precisamente es una muestra del avance y del contexto claro que tiene la policía de lo que allí está ocurriendo, y en ese sentido las acciones que orientamos sabemos que vamos a impactarlos muy pronto. Gracias. La siguiente pregunta es de Stephanie Valencia, Noticias Caracol. Bueno, ministro, hace unos minutos el comandante de las fuerzas militares pues hacía una radiografía de cómo está el tema de orden público en el país, los resultados que han tenido, la centena de combates que ya ha habido este año. La Defensoría del Pueblo habla de 14 regiones afectadas por el conflicto. No sabemos cuántos uniformados exactamente han muerto este año o han asesinado en medio de esos combates o también
en los ataques terroristas que ha habido hacia la fuerza pública, miles de personas confinadas, miles de personas desplazadas. Considero que una ventaja estratégica que tienen las fuerzas militares sobre los grupos armados ilegales es el poder aéreo de combate. ¿Cuándo se van a reactivar del todo las operaciones estratégicas complejas, o lo que se conoce como Patriota? Gracias, Stephanie. La situación en el país es delicada, como usted la describe, como la ha descrito la Defensoría del Pueblo. Por ello fue supremamente importante que el señor presidente de la República hubiera decretado la conmoción interior en el Catatumbo, porque de lo contrario no tendríamos los recursos para proteger a nuestra población. Allá ocurrió algo extraordinario, algo inaceptable. 56.000 desplazados, vuelvo y digo, 23.000 o 22.000 confinados, un centenar de asesinados. Pero la solución para todo el resto del país requiere también que los colombianos, si queremos proteger nuestra nación, también invirtamos aún más en seguridad, en nuestras capacidades, pero también en debilitar aquello que alimenta esa capacidad criminal y que también le quita capacidad al Estado. Y lo menciono nuevamente: narcotráfico, minería ilegal, corrupción y contrabando. Respecto a los bombardeos aéreos contra objetivos militares, estos no han parado. Cuando estuve en el SECOES hicimos varios bombardeos. Posterior que salí de allí, también las fuerzas militares hicieron varios bombardeos. La restricción que hay es que no hayan combatientes ilegales menores de edad. Esa es la restricción o la orden de nuestro presidente de la República. Pero eso no exime que cuando veamos que hay una grave amenaza, le planteemos al conductor político la necesidad de emplear el bombardeo considerando todas las variables del mismo, haciéndole ver claramente el daño colateral que podría ocurrir, que aclaro, no hemos tenido daño colateral en ninguno de los bombardeos, por lo menos que hemos hecho en los últimos 8 o 10 años. Porque un daño colateral es afectar una persona protegida por el VIH, pero quien se involucre en las hostilidades, independientemente del sexo, raza, color de piel o edad, pierde la protección. Las víctimas, los menores son víctimas del reclutamiento criminal, ni siquiera forzado, es un reclutamiento criminal que hacen esos grupos ilegales. Y ellos son los que están cometiendo el delito. Lo que mata no es la edad, es la bala. En algún momento a la mamá o a la esposa más bien de un soldado que fue asesinado, le entregaba la bandera frente al llanto de su hijo y su hija porque murió en combate. Internamente solo sabía que quien lo asesinó era un combatiente ilegal de 15 años de edad. Si vemos el caso de algunos países del África, encontraremos que hubo niños, inclusive generales, que los iban ascendiendo a medida que el conflicto o su capacidad criminal ocurría. En conclusión, los bombardeos no han parado, simplemente hay una decisión política de nuestro presidente que es alineado totalmente con proteger la vida, en la cual ha dicho que no se deben atacar con esta capacidad siempre y cuando hayan combatientes ilegales menores de edad. Pero también hay que entender la naturaleza y carácter de la guerra o del conflicto. La mayor cantidad de criminales están inmersos en la población. Lo vemos en el plateado. Operan es como un cartel, que se visten de civil, que se mueven en motos y que tratan de ocultar su identidad al máximo. Esos campamentos que antes veíamos allá en lo profundo de la selva son cada vez más remotos. Sin embargo, la opción legal y la capacidad estratégica que ofrece nuestra Fuerza Aeroespacial para proteger a los colombianos
está disponible y se aplicará acorde al derecho internacional humanitario, respetando los derechos humanos y al balance que haga nuestro conductor político a ello. Jamás se descarta esa opción, jamás se descarta esa opción, pero no es la primera, no es la primera, no es la primera. Gracias, gracias mi general. Nuestros pilotos, me dice aquí mi general Córdoba, están totalmente entrenados, capacitados, se mantiene esa capacidad, pero no es la primera opción, es casi siempre la última opción. Es más, será por ahí el 3% de las operaciones, y si miramos en tiempo atrás, 3% de las operaciones militares o menos son de bombardeo. El 98% son de otras. Por ejemplo, hoy en este momento están unas unidades del Gaula militar en combates en Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, contra una estructura de la Teófilo Forero y la segunda Marquetalia. En este momento hay un resultado de un muerto en desarrollo de operación militar y 2 capturados y varios armamentos. Pero esa opción siempre se contempla, Stephanie. Lo que pasa es que hay que mirar el contexto para ver qué viabilidad se da. Y corresponde a un proceso militar de toma de decisiones. Muchas gracias. Sí, claro, él lo conoce muy bien, pues tanto así que los que hemos hecho, varios hicimos en el Cauca, otros hicimos en Antioquia, creo. Sí, si quiere, no sé si ampliar mi general. Sí, muchas gracias, Stephanie. Efectivamente mantenemos esa capacidad. Nuestros pilotos permanentemente están entrenándose, todos sin excepción, sin ninguna excepción. Aquellas aeronaves que cuentan con esa capacidad. De igual manera, es importante entender que, por ejemplo, en el caso del Catatumbo, este grupo, por ejemplo, el ELN, podemos observar que hay gente miembros de este grupo delictivo, que están en una vivienda y cuando llega la noche se pasan a otra vivienda y en la madrugada se pasan a otro sitio. Entonces, digamos que esa guerra, ese conflicto que antes se tenía, donde había acumulación de combatientes, pues ya prácticamente no se da. Por eso un tema fundamental y en lo que estamos trabajando, que ha sido una instrucción del señor presidente, del señor ministro de la Defensa anterior, el doctor Iván Velázquez, el señor ministro Pedro Sánchez y el señor comandante general, es fortalecer la inteligencia. Y esto se hace de la mano de la misma comunidad. Eso es fundamental, porque dentro de la misma comunidad está este cáncer y por esa razón son este tipo de recompensas que se dan. En ese sentido, creo que de la mano de todos, de las asociaciones, de los gremios y de las comunidades, que podemos lograr ese propósito. Pero nunca renunciamos a ese uso, a la contundencia de las armas. Hemos hecho varios, tenemos incluso algunos también que están en trabajo de desarrollo, pero hemos hecho ya varios, tal vez unos 5 o 6 en diferentes sitios. Entonces, y seguiremos haciéndolo en la medida en que las condiciones lo permitan y de acuerdo a las circunstancias de la inteligencia. Cierro ahí, complemento ahí. Muy seguramente si logramos expulsar a los bandidos de la población, pues van a ir a zonas ya muy remotas donde la posibilidad de atacarlos con esta capacidad sea mayor. Pero prima para nosotros la vida de las personas protegidas por el VIH, del campesino, porque está ahí cerca donde están los bandidos, víctima de ellos. Es fundamental para nosotros protegerlos, pero objetivo militar, de acuerdo a lo que dice el DIH, no lo digo yo, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, pues se puede emplear esa capacidad, obviamente entendiendo los lineamientos políticos del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Gracias. Buenos días, señor ministro. Desde finales del año 2024 hay denuncias de presencia de grupos armados en Caldas, especialmente ¿En dónde? En el occidente de Caldas. Algunos hechos como aumento de homicidios, también quemas de transportes paneleros, personeros municipales, alcaldes han denunciado presencia de grupos de hasta 10, 15 personas armadas en las noches.
especialmente en zonas de resguardos indígenas, y la semana pasada hubo un enfrentamiento entre policía y un grupo de personas armadas que además estaban en los firmantes del acuerdo de paz de 2016, pero hubo como una negativa, digamos, durante varios meses por parte de las autoridades regionales, incluso de la misma gobernación, sobre la presencia de esos grupos, y anoche empezó a circular un panfleto del Clan del Golfo en el que se habla de esa presencia. ¿Qué información tienen al respecto? ¿Qué seguimiento se está haciendo de ese tema? Bueno, la información que hemos venido manejando y de la cual se han venido planteando algunas líneas de acción, especialmente con la focalización de unas capacidades hacia la afectación del Clan del Golfo. Tenemos información en ese sentido. Antioquia y esa parte que limita con el departamento de Caldas ha venido siendo objeto de una intención de expansión del Clan del Golfo. Sin embargo, con esta focalización de esfuerzos se han venido dando resultados importantes. Hace unos días se capturó a un sujeto alias El Negro, dinamizador de esa expansión en el suroeste antioqueño y la parte sur que limita con el departamento de Caldas. Hay una línea integral de acciones orientada específicamente hacia en esa tarea, en ese objetivo, y en ese sentido sabemos que digamos, las informaciones que tenemos, que los hechos presentados en el departamento de Caldas que usted menciona podrían tener relación, pero como lo expreso, vamos avanzando significativamente en la identificación del fenómeno, la identificación de actores dinamizadores del homicidio y de algunas actividades de economía ilegal en esa zona, donde en un trabajo importante con la Fiscalía se están orientando actividades de judicialización de estos integrantes para poder capturarlos. Buenos días a todos, ministro. Buenos días. Ministro, viendo la imagen que ustedes tienen allí de 300 millones de pesos, viendo el camino como quedó destrozado, surgen como varias dudas, ministro, si el traslado de los militares fue seguro, fue el adecuado, contaban ustedes con otros vehículos para hacer el traslado, teniendo en cuenta la zona, los que tienen como carne de cañón, de pronto al enviarlos en esos camiones. Ministro, lo otro, usted empieza su declaración diciendo que va a acabar con la Carlos Patiño. ¿Usted puede decir en qué tiempo? Porque es que esos términos a veces terminan siendo populistas y el tema más, o el ejemplo más claro es el del presidente Petro, que dijo que iba a acabar con el ELN en 3 meses si llegaba al gobierno. Llevan 2 años y no lo ha hecho. Y para el general Rodríguez, general, lo de los carteles mexicanos no es nuevo, lo del Sinaloa no es nuevo, pero sí quería preguntarle si la dinámica de ellos cambió. Es decir, ellos son los que compran la droga, son los intermediarios, o ustedes ya tienen evidencia que esos carteles se asentaron en Colombia, son dueños de cultivos ilícitos, son dueños de laboratorios, es decir, si están desplazando a los narcotraficantes colombianos, a las licencias, o simplemente sigue siendo la misma dinámica que usted mencionó, que es el trueque, cocaína por armas, si sigue siendo eso, o ustedes ya tienen evidencia que eso mutó y ya digamos ellos están mandando en territorios como el Catatumbo, en Cauca, en varias regiones, con el Cauca, como usted hacía referencia. Bueno, Camilo, gracias. Solucionar un conflicto no es tan sencillo como decir cuánto tiempo gasto en un vuelo de Bogotá a Cúcuta. Estados Unidos, cuando fue a Afganistán, creía que iba a cambiar esa dinámica en unos pocos años. Sin embargo, ha tenido la guerra más larga de la historia, incluso que la de Vietnam. Pero eso no nos puede pasar aquí en Colombia. No le puedo decir que 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero estoy seguro que en diciembre y tenemos que mostrarle al país que las condiciones de seguridad mejoraron significativamente en el área del Cañón del Micay.
y que la columna Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, pero para el caso que usted pregunta, la Carlos Patiño prácticamente ya ha llegado a su punto de inflexión, en el cual ya no podrá recuperarse. Decir que vamos a llegar a cero es una irresponsabilidad, pero decir que va a quedar desmantelada y va a quedar desarticulada es nuestro compromiso y lo vamos a realizar. Muchas gracias y le doy el paso aquí a mi general Rodríguez. Respecto al ataque terrorista nefasto que sucedió hace 2 noches, que mencionó inicialmente, tengo que decir que el nivel de riesgo nunca es cero. No es cero en Bogotá, no es cero en las condiciones óptimas en ninguna parte en ningún país. Parte importante que hacemos nosotros en el planeamiento de las operaciones precisamente es trabajar con la mitigación de los riesgos. Este artefacto explosivo no fue detonado en el cañón del Micay, fue detonado a 2 kilómetros algo del municipio de Balboa. Esto es la bolsa del Patía. Cada vez que nosotros movemos a nuestras tropas, a nuestros hombres, la principal preocupación y el principal compromiso del comandante es llevarlos a la zona más peligrosa que tiene el país para defender a los colombianos y hacer lo máximo para reducirle el riesgo y devolverlos con vida. Esa vía tiene más de 95 kilómetros y desde el principio de la operación Perseo pues ha sido objeto de una seguridad permanente por parte de una cantidad importante de tropas y otros dispositivos. Pero usted debe comprender la dificultad de sostener una situación cuando estos bandidos, alias Farley, alias Jairo, de la Carlos Patiño, que viven ahí en el Patía, ahí alrededor de Balboa, pues tienen toda la disponibilidad solo para observar una vía que es pública y de un tránsito pesado de vehículos. Entonces, la bomba no fue colocada en las zonas más críticas y más riesgosas, fue colocada en una zona casi muy cercana a las zonas urbanas de estos cascos urbanos de Patía. Lastimosamente, pues eso generó el fallecimiento de nuestros 5 hombres. Debo dar un parte de tranquilidad respecto a los otros soldados heridos. Han venido mejorándose, no hay ninguno de alta criticidad y el Ejército Nacional ha estado pendiente en el hospital, en la clínica, y también vamos a seguir con las familias de nuestros hombres caídos. Respecto a la pregunta de los carteles mexicanos, básicamente la relación se mantiene la misma. Para un cartel mexicano es muy peligroso venir y posesionarse en Colombia, porque serían objeto de las operaciones constantes por parte de la fuerza pública. De hecho, lo que ha sucedido en el cañón del Micay desde el inicio de la operación Perseo y por lo cual se han incrementado las acciones del grupo Carlos Patiño, precisamente es porque se les está dañando el negocio y se les está haciendo muy inseguro. Es muy difícil porque es un territorio grande, pero se está haciendo la tarea y quien genera la producción de los narcóticos son las estructuras de las FARC, el bloque occidental Jacobo Arenas en esta región, y estos carteles mexicanos cumplen funciones de compradores, no hay una presencia permanente. El cartel de Sinaloa en el Cauca y principalmente la nueva generación son los compradores de la coca que les vende el ELN y el Frente 33 en la frontera con Venezuela, muy cercano al Catatumbo. Bueno, cada vez que sucede un hecho, sea negativo o positivo, el Ejército Nacional adelanta una revisión después de la acción para recoger las lecciones aprendidas, cambiar tácticas, cambiar procedimientos,
mejorar lo que haya que mejorar. En este aspecto tengo que mencionar, hay algunos cambios que se van a hacer al nivel de los procedimientos, pero también, pues casualmente el día de ayer el Ministerio de Defensa nos dio la viabilidad para un proyecto que se viene desarrollando con el fin de incrementar la protección de nuestros soldados durante el transporte. El proceso de certificación se hace anualmente y tenemos que seguir mostrando esos esfuerzos que a nivel fuerzas militares y policía adelantamos a diario, contrarrestando, como ya lo manifesté, los diferentes delitos que se dan en la región y que son liderados por organizaciones de crimen transnacional que demandan un trabajo permanente por parte de nosotros con la colaboración de Estados Unidos. Nosotros tenemos unos históricos relacionamientos con Estados Unidos que nos han permitido tener más capacidades, tener más inteligencia, tener igualmente suministro de equipos y la venta de material que nos ha permitido obviamente tener muchas más capacidades que hoy en día están en las fuerzas y que nos permiten adelantar importantes operaciones en contra del narcotráfico y las demás expresiones ilegales que hay en la región. Y ahí lo importante es seguir trabajando con ellos, queremos es demostrar ese compromiso, pero también esa importante relación en beneficio en las dos vías, en la manera que nosotros podemos estar atacando aquí los grupos armados ilegales, también estamos afectando de forma positiva el negocio del narcotráfico que está llegando a las calles de Estados Unidos y de Europa. Así que es un trabajo que debe mantenerse y la idea es seguir trabajando como lo hemos hecho durante muchos años. Bueno, en el caso del secuestro aquí tenemos que matizar al respecto y tiene que ver con el secuestro de nuestros uniformados en esas actividades propias operacionales que se desarrollan en los territorios nacionales, particularmente el secuestro de nuestros 29 uniformados en el Cañón de Micay, que ingresa al conteo las cifras que maneja la Policía Nacional. En el secuestro extorsivo tenemos unos casos, particularmente el del cartel del ELN, en una afectación directa que se ha venido dando en el sur del departamento del Cesar, en esa zona limítrofe con norte de Santander, donde avanzamos en la identificación de estos actores, principalmente hacia uno de los sectores productivos en esta zona, como es la parte de ganadería en esta región y que es donde han cometido algunos hechos puntualmente. Ayer en el secuestro de la liberación que se dio a la persona secuestrada en el departamento del Cauca, se emplearon unas capacidades especiales, particulares que tiene nuestro Gaula de la policía en coordinación con todas las capacidades de las diferentes direcciones operativas de la Policía Nacional, que desarrollan unas acciones puntuales, diferenciales, para contrarrestar cada uno de esos casos de secuestro extorsivo que se convierten en una prioridad por la crudeza que representa una acción contra la dignidad del ser humano, como es el secuestro y en las condiciones que permanecen normalmente estas personas. Muchas gracias y cerramos esta rueda de prensa con una pregunta que viene desde el Valle del Cauca, desde la emisora Sonora 1500 para el Valle del Cauca y para el Cauca. Mi
Ministro Pedro Sánchez, buenos días. Red Sonora Radio Cali, Noticiero Noticias. Con los hechos acaecidos sucedidos lamentablemente en el departamento del Cauca en las últimas horas, donde son asesinados militares por parte de Gabor. Siempre se solicita el apoyo aéreo, pero lamentablemente nunca se sucede. ¿Qué se implementará? ¿De qué forma se activará? De mejor forma, manera, en el territorio nacional, porque siempre lo que sale lógicamente a relucir es nunca llegó el apoyo aéreo. Atento a su respuesta, ministro. Muchas gracias. Efectivamente, en la respuesta al señor periodista, las condiciones meteorológicas, lo mencionó el señor ministro, el señor comandante general, no son las más adecuadas en algunas oportunidades y cuando no hay las condiciones, entonces no se pueden volar las máquinas para evitar riesgos y obviamente proteger la operación. De tal manera que cuando tengamos las condiciones siempre estaremos dispuestos para cumplir la tarea. A todos les agradecemos enormemente que nos permitan comunicarle de manera honesta y auténtica lo que hace su fuerza pública. Este tipo de encuentros los vamos a hacer rutinariamente con el fin de que conozcan lo que estamos haciendo nosotros. Les agradezco ese interés, esas preguntas, de alguna manera que para algunos dirían incómodas, no. Se trata de conocer qué es lo que hacen sus militares y sus policías, que nos levantamos cada mañana, no solamente para colocarnos el uniforme, sino para elevar ese sentido de amor por nuestra patria y entregar absolutamente todo por ellos. Gracias también por haberse unido en esa voz de indignación y rechazo por el atentado terrorista ocurrido. Les agradezco en el alma, lo mismo por el luto y el silencio que hemos guardado por nuestros campesinos, líderes e indígenas y todos los colombianos que han asesinado. Yo creo que la voz que nos une por lo menos alivia en algo el dolor de la ausencia de sus familias. Dios los bendiga.